Hola a todos, damos gracias a Dios. Estamos nuevamente acá en Casa de Dios, Lechería Estado Anzoátegui, Venezuela, en nuestro discipulado. Es una bendición poder ser instruido por la palabra, tener hambre y sed de Dios, un espíritu alerta y receptivo para oír la voz de Dios. Como ven, ya estoy recuperado, a Dios gracias. Estamos en una serie que titulamos Principio Divino para Prosperar. No la voy a continuar, dentro de pocos días vamos a seguir con ella, pero quiero hacer un alto en este discipulado porque considero de parte de Dios que hay dos temas importantes esta semana y la que viene que debemos recibir. Tienen por título Barreras invisibles que impiden la sanidad. Si algo necesitamos estar claro es con el tema de la sanidad, porque todos aquí abajo enfermamos. Si no enfermamos nosotros, enferma un ser querido, un discípulo, nuestros padres, nuestros hermanos, pero continuamente oímos de esta enfermedad y de la otra, y hay que saber todo lo que corresponde, según Dios, al área de la sanidad, cuáles son nuestros derechos como hijo, que es legal y que es ilegal. Pero esta vez yo no voy a dar la enseñanza. Quiero que presten atención porque en los próximos minutos voy a presentarles a uno de los predicadores que yo considero de los hombres de Dios que más han ministrado a mi vida. Es un hombre de trayectoria. Su nombre es Derek Prince. Este predicador es muy usado por Dios en el área de sanidad, milagros y sobre todo liberaciones. Tiene años sirviendo a Dios, un ministerio probado y comprobado. Ha escrito más de 40 libros, ha sido traducido en más de 60 idiomas. Y casi todos los libros que han salido a la venta y que yo los he encontrado, los he comprado y los he leído. Y ustedes me conocen a mí que yo no soy de los que leen chuchería evangélica. Si algo busco yo es alimento que me nutra, que me hidrate, que me fortalezca, que me vivifique. Palabra de Dios, alimento sólido. Y una de las cosas que he encontrado es que Dios habla por la boca de este hombre. Y él va a empezar esta serie, Barreras Invisibles, que impiden la sanidad, en dos partes. Y prepara tu corazón porque sé que Dios te va a ministrar. Así que con ustedes, uno de mis predicadores favoritos, Derek Prince. Comenzaremos en el libro de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es uno de los títulos del Espíritu Santo, y fíjese que dice Él. Hermanos, el Espíritu Santo no es un objeto, es una persona. En la Biblia, Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora bien, el que habla es Jesús, y Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, os lo revelará. Luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío, y os lo hará saber. Así que todo lo que tiene el Padre, lo ha invertido en el Hijo. Y todas las riquezas del Padre y del Hijo, las distribuye el Espíritu Santo. Él es el mayordomo. Él es el administrador del almacén. Hagámonos amigos con Él. Vale la pena. Ahora, quisiera decir algo. Yo reconozco que actualmente la iglesia de hoy está tan plagada de problemas espirituales y de incredulidad. Seguramente habrá excelentes hijos de Dios que no recibirán su sanidad. Seamos sinceros y reconozcamos esta realidad. A través de los años he visto a miles de personas sanadas, pero también he visto a algunos de los más preciados hijos de Dios que no han recibido sanidad. La verdad es que no puedo explicarlo. ¿Por qué? Hay cosas que no puedo explicar, pero he meditado y orado mucho con respecto a esto, y Él me ha dado una escritura
que quiero leerles se encuentra en Deuteronomio 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29 es una cita fácil de recordar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Hay dos tipos de cosas. Estas son las cosas secretas, las que pertenecen a Dios, y están las cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros para que las cumplamos, para que las pongamos por obra. Ahora bien, Dios me ha llamado a ser un ministro de su palabra. Yo no indago en los secretos de Dios. No trato de sondear las cosas que Dios mantiene secretas, pero es mi responsabilidad ministrarle al pueblo de Dios las cosas que Él ha revelado, así como también ponerlas por obra. Esto es lo que haré esta noche. Ahora, en los años que llevo ministrando a los enfermos, he descubierto, y Ruth y yo lo hemos notado de manera especial durante los últimos años, que cuando hay barreras, no provienen de Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos de arriba abajo y fue quitada toda barrera que proviniera de Dios. La experiencia nos ha enseñado que muchas veces permanecen barreras dentro del corazón y la vida del pueblo de Dios que impiden la sanidad. Para poder ministrar con eficacia, tenemos que tratar con esas barreras. De modo que en mi enseñanza, antes de orar por los enfermos, voy a hablar de manera sistemática acerca de las barreras más comunes que impiden a las personas recibir sanidad. He descubierto que esto ahorra mucho tiempo al momento de ministrar de forma individual. Primero despejamos el terreno, por así decir. No tendremos que verificar que cada persona haya cumplido con los requisitos, porque lo vamos a hacer con todos de manera colectiva. Y en lo que esté a nuestro alcance, vamos a quitar todas las barreras antes de comenzar a ministrar. Les voy a dar una lista de algunas barreras. Tengo 7 en mi lista, pero podría haber más. Barreras comunes que impiden recibir sanidad. La primera es ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Me pesa decir que esta es una barrera sumamente común en la iglesia de hoy. Hay multitudes de creyentes que no conocen las verdades y enseñanzas claras y sencillas de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 13, Dios dice: Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Se trata de falta de conocimiento de la palabra de Dios y de la obra que realizó Cristo en la cruz, es decir, ignorancia. Luego en Oseas 4, versículo 6, el Señor dice algo muy similar. Oseas 4 y 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, no les podemos enseñar todo en un solo servicio. Pero me parece que con lo que enseñé y lo que hemos repasado este día, he establecido un fundamento de conocimiento de la palabra de Dios y de la provisión de Dios que debería ayudar a disipar cualquier ignorancia. Así que quiero que todos juntos le confesemos a nuestro Dios nuestros pecados y nuestra ignorancia. Confesémosle que no lo hemos buscado, ni estudiado su palabra, ni hemos dedicado tiempo para saber qué Él dice. Esta noche deseamos pedirle a Dios que nos perdone y comprometernos en lo posible a buscar su voluntad y el conocimiento de su palabra. ¿Quisiera hacerlo conmigo? ¿Lo quieren hacer? Muy bien, los invito a repetir esta corta oración. Digan después de mí: Oh Dios, reconocemos
que en muchos aspectos somos ignorantes de tu palabra y de tu voluntad, por nuestra propia culpa. Señor, esta noche confesamos que esto es un pecado. Nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a buscar la verdad con más diligencia de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Muy bien, la próxima barrera también es demasiado común en la iglesia y está bastante relacionada. Se trata de la incredulidad. En muchas de nuestras iglesias consideramos que la incredulidad es una debilidad inofensiva. La gente dice, bueno, no creo, pero después de todo, ¿Dios en realidad espera que crea? El Nuevo Testamento dice que la incredulidad es un pecado. Y cuando entendemos esto, estaremos listos para deshacernos de la incredulidad y empezar a tener fe en Dios para que mediante esta fe podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Quiero leer Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Son palabras dirigidas específicamente a cristianos. Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Note que a la incredulidad se le considera mala y se le llama pecado. De modo que quiero que todos juntos le pidamos a Dios que perdone nuestra incredulidad y que después proclamemos nuestra fe. Al tratar con una condición espiritual como la incredulidad, tenemos que reemplazar lo negativo con lo positivo. Antes que nada, tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestra incredulidad y no hay nadie aquí, incluyéndome a mí, que no tenga que pedir perdón por esta razón. Luego haremos una proclamación de fe muy sencilla. Proclamaremos nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Eso puede transformar el ambiente que hay en este auditorio. Desde ahora en adelante habrá un ambiente de fe. Así que, nuevamente, les pido que oren conmigo, pero en realidad esto se parece a lo que pasa cuando uno va al médico hoy en día. Antes, el médico solo le golpeaba el pecho a uno y le decía abra la boca y diga y le metía algo en la garganta, se levantaba, le daba varias pastillas, pero ya no es así hoy día. Hoy le hacen pruebas de sangre, otras pruebas tomadas en diferentes partes del cuerpo y las envían a un laboratorio. Y cuando las pruebas han sido analizadas, vuelven los resultados y el doctor le indica dónde está el problema. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Queremos hacer todos los análisis y eliminar los problemas. ¿Comprende lo que quiero decir? Ya les dije que somos muy prácticos. Operamos en base a diferentes premisas, pero somos tan prácticos como el médico o el dentista. Vamos a confesar el pecado de incredulidad y le pediremos a Dios que nos perdone, renunciaremos al pecado y proclamaremos nuestra fe. ¿Están listos? Oh Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús y confesamos nuestro pecado de incredulidad. No queremos presentar excusas, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones y nos libres y que nos impartas tu fe. Esta noche queremos declarar, cada uno individualmente, creo en Dios el Padre. Creo en Jesucristo su Hijo. Creo en Dios el Espíritu Santo. Y creo en la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios, que tiene toda autoridad. Señor Jesús, tú dijiste, la palabra de Dios es la verdad. Y yo lo creo. Amén. Muy bien, ¿se sienten mejor ahora?
Les aseguro que hay un ambiente diferente en este lugar. Muchos demonios odiosos de incredulidad tuvieron que escabullirse. Llegamos ahora a la tercera barrera que no está en todas las personas. Se trata del pecado no confesado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, establece un principio. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Podemos tratar desesperadamente de tener éxito en la vida y podemos buscar muchas cosas, pero si en nuestra vida hay pecado oculto no confesado, no prosperaremos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No lo sé, pero sospecho que en la vida de muchos de nosotros hay pecados que no hemos reconocido, ni confesado, y de los cuales no nos hemos arrepentido. Los hemos encubierto, los hemos escondido. Al hablar con las personas sobre la confesión de pecados, que es tan importante, he descubierto que muchos piensan, bueno, si no le confieso mis pecados a Dios, Él nunca se enterará. Así es, me he encontrado con muchas personas así. La verdad es que Dios ya está enterado. Y Dios no nos pide que confesemos nuestros pecados con el fin de enterarse de lo que hemos hecho, sino porque cuando lo hacemos, Él puede ayudarnos. Es para el bien de nosotros y no para que Dios se informe. Además, permítame decir que cuando le confesamos nuestros pecados más horrendos, Dios no se escandaliza. Él lo sabía todo antes de que se lo dijéramos. Les digo a los jóvenes que hay cosas que tal vez nunca le puedan contar a sus padres porque estarían demasiado avergonzados. Pero se los pueden contar a Dios porque Dios nunca se escandaliza. ¡Qué grandioso es! Así que le daré a cada persona presente aquí una oportunidad en la presencia del Espíritu Santo para ver si tiene algún pecado no confesado en su vida. Y luego, muy sencillamente, en silencio, no en voz alta, quiero que confiesen cualquier pecado que el Espíritu Santo les muestre. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que si usted tiene algún pecado, Dios en su fidelidad y justicia se ha comprometido a perdonarlo y limpiarlo. No importa lo que pese sobre su conciencia o lo que tenga en su corazón. Si usted confiesa ese pecado o pecados, confiando en la fidelidad de Dios, podrá salir de aquí más tarde como si nunca hubiera cometido ningún pecado en su vida. Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los borra por completo. Nunca más nos acusa de ellos. No haremos esto públicamente, pero dedicaremos solo unos momentos. Yo los invito a fijar su mirada en Dios y a hablar con Él por unos momentos y permita que Dios le muestre si hay algo que usted ha dicho o hecho, tal vez hace varios años. El Espíritu Santo lo traerá a su memoria y usted debe responder diciendo, Señor, lo reconozco, estoy arrepentido, perdóname, límpiame en la sangre de Jesús. Estemos quietos por unos minutos. Ahora, no quiero que nadie levante la vista ni la cabeza. Si usted está muy gozoso y desea proclamar victoriosamente que ha confesado algo y sabe que Dios le ha perdonado, simplemente levante,
por un momento la mano como testimonio. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, así es. Ahora recuerde, no solo ha sido perdonado, sino también limpiado. De ahora en adelante no hay nada entre usted y Dios en lo que se refiere a ese pecado. Digámoslo en voz alta a Dios: gracias, Señor. Gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Recibo tu perdón. Una cosa más que tal vez tenga que hacer es perdonarse a sí mismo. A veces eso es lo más difícil. Diga esto: Dios, ya que tú me has perdonado, me perdono a mí mismo. Amén. Ahora seguiremos con la siguiente barrera que está muy relacionada. Se trata de la falta de perdón hacia otras personas. Esto es sumamente común en el cuerpo de Cristo. Quiero mostrarles lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 11 y versículo 25. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora bien, esto se refiere a cuando estamos en una actitud de oración. Jesús dice que antes de que oremos, nos examinemos. ¿Tenemos algo en contra de alguien? ¿Por qué nos hace esa pregunta? Porque si oramos con resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón, estas cosas llegan a ser barreras que impiden que nuestra oración sea contestada. Así que Jesús dice que si queremos tener un canal de comunicación abierto hacia Dios y recibir lo que pedimos sin que haya ningún impedimento antes de orar, si tenemos algo en el corazón contra alguien, sea quien sea, debemos perdonar. Luego podremos orar. Quiero que sepan que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es una decisión de la voluntad. A veces les explico a las personas que es como tener un pagaré de alguien. Perdonar es como romper el pagaré. Eso es lo que es. Cuando enseñaba en cierto lugar y les hablaba en particular a las esposas que habían sido maltratadas o abandonadas por su esposo, señalé que aunque las hubiera tratado muy mal, tenían que tener una actitud de perdón hacia sus esposos. Le dije a una de esas esposas: tal vez usted tenga en una mano un montón de pagarés que le adeuda a su esposo. Él le debe amor, le debe sustento, le debe cuidado, le debe provisión en muchos aspectos, lo cual no ha provisto. Esos pagarés son legales, completamente legales. Le es permitido conservarlos, pero antes que decida quedarse con ellos, recuerde que en el cielo Dios tiene en la mano muchos pagarés que usted le adeuda a él. Y en realidad lo que Dios dice es lo siguiente: hagamos un trato. Si tú rompes tus pagarés, yo romperé los míos. Pero si tú te quedas con los tuyos, yo me quedaré con los míos. Según lo que dijo Jesús en una de las parábolas, la proporción es: alguien nos debe $17 y nosotros le debemos a Dios 6 millones. Así que el perdonar a las personas no es ser súper espiritual, es darnos cuenta de lo que nos conviene hacer. Cualquier persona que no esté dispuesta a perdonar $17 para que se le perdonen 6 millones no sabe lo que es un buen negocio. Eso es todo. Así que dije, si quiere que Dios rompa los pagarés que usted le debe, tiene que romper los pagarés que los demás le adeudan a usted, de cualquier persona que sea. Al terminar una predicación, no había decidido exactamente cómo cerrar el culto y por el pasillo del centro vino una dama
muy elegantemente vestida, de unos 30 años de edad, y muy distinguida y segura de sí mismo. Se dirigió directamente hacia mí, me dio una mirada franca y con el rostro radiante, dijo: «Señor Prince, solo quiero decirle que mientras usted predicaba me deshice de unos pagarés con valor de $30,000. Luego dio la vuelta y salió». Ella entendió el mensaje, no tenía necesidad de consejería ni oración, había hecho lo que tenía que hacer. Bien, ahora vamos a tomar unos minutos para tratar con el resentimiento y la falta de perdón en nuestro corazón. Lo haremos de la siguiente manera. Dedicaremos unos minutos para esto y le pediré al Espíritu Santo que le muestre si hay alguna raíz de amargura en usted. La Biblia dice que si hay una raíz de amargura y esta crece, corrompe a muchos. Luego usted tomará la decisión de romper todos esos pagarés. Tal vez muchos jóvenes consideren que sus padres no los han tratado bien. Desafortunadamente así es en muchos casos hoy día. Pero permítame decirles que el primer mandamiento con promesa es el de honrar a su padre y a su madre. Por lo tanto, se trata una vez más de darnos cuenta de lo que en realidad nos conviene hacer. Pero tienen que tener una actitud de respeto hacia ellos. Nunca he conocido a un creyente verdaderamente bendecido por Dios que haya tenido una actitud incorrecta hacia sus padres. Es un requisito esencial para recibir la bendición de Dios. No estoy hablando solamente de tener una actitud incorrecta hacia los padres o cónyuges, pero son las más comunes. Así que ahora voy a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay falta de perdón en algún área de nuestro corazón y nuestra vida. Y después de unos minutos los guiaré en una oración para pedir perdón. Espíritu Santo, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que hables al corazón de cada persona presente. Muéstranos si hay amargura, resentimiento y falta de perdón, y ayúdanos a estar dispuestos a perdonar. Ahora bien, el Espíritu Santo tal vez le traiga a la mente un nombre o nombres específicos. Ahora quiero que usted diga esta oración. Señor, si ha habido cualquier resentimiento en mi vida, falta de perdón o amargura en mi corazón, renuncio a ello. Lo pongo a tus pies. Si alguien me ha hecho daño o me ha tratado mal, lo perdono ahora, como deseo que Dios me perdone. Señor, los perdono en tu nombre, Jesús, y creo que tú me perdonas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, seguiremos adelante. Bueno, vimos la primera parte, cómo explicó de su lista, de esas 7 barreras que él tiene en su lista, las primeras 4. Aprendimos de la ignorancia de la palabra de Dios, que es una de las barreras, la incredulidad, el pecado no confesado y sobre todo la falta de perdón hacia otras personas. Ahora permítame orar por ustedes. Ahí donde están, donde te encuentras, quiero que acciones en fe. Pongas la mano mientras oro por ti y envío la palabra que el Espíritu Santo te va a tocar y va a honrar su palabra y ya no va a tornar atrás vacía. Pon la mano donde el área que esté afectada. Y si te acuerdas de algún amigo, algún ser querido que está enfermo, pon la mano en el área donde tu amigo o ese familiar está enfermo y cuando estemos orando menciona su nombre. Son acciones de fe que Dios honra. ¿Estamos listos? Padre, en el nombre de Jesús, tu pueblo está oyendo tu voz en el área de la sanidad y está quitando toda barrera que impide
que se manifieste la sanidad que tú obtuviste en esos látigos que cayeron en tus espaldas, que te hicieron llagas. Por llagas fuimos curados. En el nombre de Jesús venimos contra todo espíritu de enfermedad y echamos fuera de cada cuerpo. Reprendemos ahora mismo y declaramos sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Digo creyendo, Señor, que por tu llaga, por tu herida fueron todos curados. Por el poder de esa palabra, toca cada cuerpo que está allí, creyendo, imponiendo manos. Desaparece toda enfermedad, se seca de raíz. Aún COVID se seca como aquella higuera, que no queda nada de ella. En el nombre poderoso de Jesús, digo creyendo que por el poder de tu palabra se crean órganos nuevos, tejidos nuevos, sangre, ligamento, tendones, huesos. Todo sea creado nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu sanidad. Gracias porque en este momento tú estás tocando, sanando, libertando, rompiendo cadenas, quitando todo tipo de barreras y obteniendo la sanidad tu pueblo. Gracias porque por ti somos sanados. Gracias porque tú llevaste nuestra herida. Tú pagaste y sufriste nuestros dolores. Gracias, Jesús, que por cuyas heridas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús declaramos sano todo cuerpo. Amén. No te vayas a extraviar, no te me vayas a ir. La próxima semana continúa la segunda parte, que va a estar cardíaca, más fuerte. Los otros tres o las otras tres barreras que va a predicar Derek Prince, que te va a bendecir. Así que por favor, pendiente, este discipulado es de bendición y te va a usar Dios en sanidad. Amén.